Listo, muchachos. Entonces, ¿me escuchan bien ahora sí? Bueno, ya pusimos a grabar, ya vamos a iniciar el CIPAS. Disculpen la demora, pero ya fueron fallas técnicas que ya salen de mis manos. Bueno, entonces el día de ayer completamos hasta el ejercicio del punto 2. Ya hicimos el uno, el 2. Vamos a trabajar hoy otro tema, que es el tema de conservación de la energía. Listo, vamos a trabajar hoy. Perdón, conservación del momento. Bueno, ¿qué es esto de la conservación del movimiento? La conservación del movimiento nosotros la vimos yo les expliqué algo en el primer corte, en la parte de la unidad uno, en donde les hablaba que la segunda ley de Newton siempre nos habían dicho que era fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Sin embargo, esta ecuación depende de un sistema netamente acelerado. ¿Qué pasaría si yo derivo con respecto al tiempo ambos lados? Es decir, hallar la razón de cambio de la fuerza y la razón de cambio de la masa por la aceleración. Ustedes acaban a tener que esta derivada con respecto al tiempo de la fuerza será igual, la masa sale constante por la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Perdón, me equivoqué, muchachos, olviden eso. Listo, ya, aquí otra vez, perdón, me confundí ahí. Entonces teníamos que era la fuerza, ¿no? Existe una relación entre la masa y la velocidad. Si yo realizo un movimiento de esta masa desde un punto hasta el otro punto, ¿sí? Está primero en el estado A y en el estado B, ocasionado por esa fuerza, esta masa necesariamente va a adquirir una velocidad. La masa no se va a perder, la masa se va a conservar. En un sistema conservativo va a aparecer una unidad que se llama vectorial, que se llama P, y esa P se conoce como momentum. Momentum o cantidad de movimiento. Entonces, ahí en la cantidad de movimiento vamos a dar cuenta que es la expresión que me relaciona directamente la masa por el vector velocidad que toma la partícula. Esta es la ecuación de la cantidad de movimiento que la que vamos a utilizar para mucho el día de hoy para desarrollar el ejercicio número 3. Esta cantidad de movimiento, que es igual a masa por velocidad, es un vector, ¿sí? Es un vector. Ahora sí, con lo que inicié. Entonces yo les había dicho en el primer corte que la fuerza o la segunda ley de Newton nos habían dicho que era fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, realmente lo que evalúa la fuerza o lo que es la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? O sea, ¿cuánto varía su movimiento desde este punto A hasta este punto B? Eso es lo que me está indicando. Que va a ser la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esto en términos de derivadas, o si quieren en términos de deltas, P2 menos P1, cantidad de movimiento 2 menos cantidad de movimiento 1, sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Pero ya saben que esta no es la forma específica. No tendría que hacerlo de esta manera, porque esto es a nivel general. ¿Listo? ¿Y cómo yo sé esto y cómo yo llegué a esta expresión? Bueno, miren, si yo cambio lo que les estoy diciendo que es masa por velocidad, fuerza igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad, ¿cierto? Ahí tendría. En otras palabras, acá fuerza sería igual a
masa por la velocidad del momento 2 menos la masa por la velocidad del momento 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Listo. Entonces, aquí la fuerza yo la podría escribir como saco del factor común la masa, y tendría la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. De la otra condición voy a tener que la fuerza es igual, factor común la masa, y me queda esta expresión B2 menos B1 sobre T2 menos T1. En otras palabras, si yo derivo la velocidad, yo les había dicho que me daba la aceleración. Porque la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Y si ustedes miran acá esta expresión de acá, esto va a ser masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo, de manera análoga. Y esto también se los había dicho que era la aceleración. Y llegamos a esa famosa expresión. Realmente uno debería empezar por esta parte para enseñar. Sin embargo, eh, es más fácil interpretar primero las leyes de Newton para interpretar los conceptos de energía. Ya se han dado cuenta cómo hemos venido llevando el curso. Listo, muchachos. Bueno, eso por un lado. Entonces, esta vaina de la cantidad de movimiento es utilizada constantemente para describir muchos movimientos de muchos cuerpos, ¿sí? Muchos movimientos de muchos cuerpos. Permítame. Lo voy a explicar eh, a través de un ejercicio muy similar al que ustedes deben que desarrollar del punto 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la cantidad de movimiento? Vamos a ver qué es esa cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento lo que me describe o lo que relaciona en particular es qué ocurre cuando una partícula, vamos a llamar una partícula A, con una partícula B van a colisionar. Entonces, por lo menos, aquí va a tener la cantidad de movimiento de la partícula A y aquí va a tener la cantidad de movimiento de la partícula B. ¿Qué ocurre si esta partícula A, que lleva una velocidad, ¿sí? Va a llamar la velocidad A, en el momento del impacto, ¿sí? En el momento del impacto, voy a decir la alcanza a tocar acá la esfera y aquí en el momento del impacto, o sea, esto es cuando impactaron las partículas, aquí el choque. Una de las partículas tomó esta dirección y le voy a decir que esta va a ser la partícula PB. Y aquí voy a tener mi partícula PA. ¿Listo? Miren qué ocurre cuando colisionan. Entonces el antes y ese es el después. Esta parte de la física es estudiada mucho por los criminalistas, por las personas que hacen investigación, por los mecatrónicos cuando van a hacer sus diseños de robots, de seguidores de línea, por los industriales cuando deben hacer esos modelados de rutas de evacuación antes de las colisiones entre la seguridad humana. Todo eso lleva física, es que lo que les digo, nosotros nos enseñaron que la física es una cosa toda extraña, pero realmente no, es aprenderla a interpretar. Entonces, miren, antes de la colisión, la partícula B tenía una velocidad sub B igual a cero, ¿cierto? Porque está quieta. Mientras que la velocidad, uy, esto es por allá puse la A. Mientras que la velocidad A en el primer momento sí era diferente de cero. Voy a decir que esta va a ser la velocidad A inicial, la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento de la partícula B inicial y la velocidad de la partícula B inicial. Y aquí igual, esto aquí será final, esto acá será final. Noten que ahora los vectores de velocidad de la partícula A va en esta dirección. O sea, voy a tener la velocidad A final
y en este caso voy a tener mi velocidad v final. Noten que si nosotros desarrollamos el ejercicio, vamos a darnos cuenta que acá esto es mi eje coordenado X y Y. Y aquí este es mi eje coordenado X y Y. X y Y. Listo. Cuando colisionan estas partículas, esto fue mi tesis de maestría, aunque no lo crean, no algo tan simple. Es las colisiones elásticas entre partículas subatómicas se representan a través de estos movimientos. Entonces noten una cosa acá. Miren que cada partícula, la velocidad de la partícula B ya va a ser diferente que la velocidad que tenía la partícula B al inicio. ¿Por qué? Porque hay una conservación del movimiento. El movimiento se conserva. O sea, todo el movimiento inicial va a ser igual a todo el movimiento final. ¿Y cuál va a ser el movimiento inicial? Ah, pues el generado por la partícula A inicial más el generado por la partícula B inicial. Y eso será igual a la partícula eh, A y B en su momento final, es decir, su cantidad de movimiento A final más su cantidad de movimiento de la partícula B final. Si notan, se conserva. Esto se llama como conservación del movimiento. Porque recuerden que el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no? Producto punto del desplazamiento. Volvamos acá. Y como trabajo es eso, trabajo es energía, y se conserva, noten que la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento. Por esa razón, podría decir que también el movimiento se conserva. Tiene varias descripciones. Pero bueno, miren que el movimiento lo que hace es que aquí me genera un ángulo alfa y aquí un ángulo beta. Voy a suponer que no conozco el ángulo beta, ¿listo? Y que conozco la velocidad inicial A, conozco la velocidad de B, obviamente. Conozco eh, la magnitud de la velocidad A, acá, a F. Voy a decir que esto va a ser bueno, esta la conozco, lo voy a dejar solo expresado en ecuaciones, no voy a utilizar números hoy. Y la velocidad B, voy a decir que la desconozco, o sea, desconozco esta. Desconozco el vector. Ah, no, perdón. Desconozco son los vectores. Desconozco este vector, desconozco este vector. Conozco lo de las iniciales, conozco este ángulo y la magnitud de la velocidad de la partícula A la conozco, ¿listo? Vamos a suponer ese ejercicio así. Entonces vamos a encontrar primero los vectores de velocidad final. ¿Y cuáles son esos vectores de velocidad final? VAF y BBF. VAF y VBF. Entonces, necesito encontrar VAF y VBF. Necesito encontrarlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Para ello, voy a partir eh, encontrando cada una de las razones que voy a necesitar para interpretar el movimiento. Como la única ecuación que tengo que me funciona es esta, la de cantidad de movimiento, voy a utilizar esta ecuación de acá. Es decir, cantidad de movimiento A inicial más la cantidad de movimiento B inicial será igual a la cantidad de movimiento A final más la cantidad de movimiento B final. En términos vectoriales, ¿no? Eso es un vector. Voy a escribirlo ahora en términos de las velocidades. Aquí sería masa, ¿cierto? Por la velocidad A inicial más masa por la velocidad B inicial. Pero pilas porque aquí sería masa de A
y aquí masa de B, igual a masa de A, velocidad final de A, más masa de B, velocidad de B final. Noten una cosa, muchachos, y es que acá la velocidad B es cero. ¿Se acuerdan? La inicial. Miren, aquí es cero. Como esto es cero, pues esto lo mando a cero. Y me queda masa de A, vector de velocidad A inicial, igual a masa de A, velocidad A final, más masa de B, velocidad B final. Listo, hasta ahí ya tengo mi vector, ¿sí? Ya tengo como la ecuación que voy a necesitar. Yo puedo analizar estos vectores de velocidad de manera independiente bajo sus componentes. Vamos a utilizar la componente X. Es decir, represento este vector como masa de A por la velocidad A inicial en el eje X igual a la masa de A por la velocidad A final en el eje X más la masa de B por la velocidad B final en X. Eso lo puedo hacer. ¿Listo? Ok. Eh, listo. Bien, entonces de aquí podemos obtener eh, la relación que existe entre las velocidades. Noten una cosa que yo conozco, la trayectoria de la velocidad A inicial solo tiene componente en X porque se dirige solo en el eje X, ¿cierto? La velocidad A inicial. Entonces la velocidad A inicial solo conserva el movimiento en X. Y eso sería masa de A por la velocidad A inicial, la magnitud por el coseno del ángulo que genera ella, ¿cierto? Y en ese caso el ángulo que genera es de 0 grados, noten. Sobre el eje X es 0 grados, porque se desplaza así, como si estuviéramos jugando billar. Hasta en el billar se utiliza mucho. Igual a masa de A por la velocidad A final, coseno del ángulo que genera la velocidad A final en X, vamos a mirar, que es este ángulo alfa, ¿sí? Es alfa, más la masa de B por la velocidad de B final. En este caso vamos a mirar la velocidad del B final, tiene es un ángulo beta. Entonces sería coseno de beta. Allá, hasta ahí ya tengo prácticamente mi problema solucionado. Coseno de cero es uno. Noten que, noten que necesitamos encontrar, necesitamos encontrar el valor del ángulo. Y en el ejercicio, no me acuerdo, en el ejercicio que ustedes dicen, miren, le dice la figura 2 muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A con una masa de sí se mueve inicialmente a 2 metros por segundo en el eje X. Choca con el robot B cuya masa es de 100 medios kilogramos y está inicialmente en reposo. Después del choque, A se mueve a 1 metro sobre segundo, bueno, en dirección que forma un ángulo con su dirección X. Con la anterior información, bueno. Entonces miren que de todos esos datos, nosotros conocemos la masa de A, la velocidad de A, la masa de A, conocemos la masa de B. Si nosotros decimos que conocemos, si nosotros decimos que conocemos eh, las velocidades iniciales, entonces nosotros podemos despejar
esta ecuación para la velocidad B en F, quedándome esto como masa por A velocidad A inicial igual a velocidad A final coseno del ángulo más, bueno, masa de B, velocidad BF, coseno de beta. El coseno de alfa es el que conocemos, ¿no? Ah, no, sí, es el coseno de alfa, entonces esto también lo conocemos. Y noten que también conocemos el valor de la magnitud de la velocidad A final. Entonces, este término también es conocido, nos lo da el ejercicio, ¿listo? Entonces, voy a pasar este término a restar y me quedaría masa de A, velocidad A inicial menos velocidad A final, coseno de alfa, igual a la masa de B, velocidad B final, coseno de beta. Ok, listo. Ahora voy a, voy a despejar para acá, para el valor de la velocidad BF en la masa de B y lo dejo así expresado por ahora. Masa de A, velocidad A inicial menos velocidad A final, coseno de alfa sobre la masa de B, igual a la velocidad de B final, coseno de beta. Hasta aquí dejamos el ejercicio, ¿listo? Hasta aquí dejamos esta parte del ejercicio. Ahora recuerden que, bueno, y acá pues recordemos también que la velocidad AF es igual a la velocidad A final, la magnitud, por el coseno del ángulo. Entonces el coseno esta es de alfa. Entonces tenemos esas ecuaciones. Miren que esto es BAX. Ahora vamos a despejar nuestra ecuación para encontrar este valor con los datos que nos dé el ejercicio. Y con esto ustedes tienen una de las cosas que les pide, que es la componente de la velocidad final en X. Sería esta misma expresión, este término es este término, y simplemente lo reemplazan. ¿Listo? Recuerden que primero todo lo pasamos a coordenadas que no conocíamos, y ya con esas coordenadas que conocemos, pues lo resolvemos. Coseno de alfa sobre la masa de B. Ahí lo único que tienen que hacer es leer ahorita bien el ejercicio, ahorita lo replicamos. Primero estamos determinando estas ecuaciones. Bueno, muchachos. Ahora, ahora para las componentes en Y, que eso es lo otro que necesitamos, ¿sí? Entonces aquí ya hicimos todo lo que el componente en X. Ahora hacemos lo mismo, el mismo tratamiento por la componente en Y. El que no entendió lo que expliqué ahorita es lo mismo que voy a hacer ahora, pero con la componente en Y. ¿Listo? Entonces escogen masa A por la velocidad A inicial más masa B por la velocidad de B inicial igual a la masa de A, velocidad A final, más masa de B, velocidad de B final. ¿Ok? Ya sabemos que la masa de B inicial es cero, que la velocidad de B inicial es cero. Entonces me queda masa de A, velocidad A inicial, igual a masa de A, velocidad A final en Y. Bueno, todo eso se me olvidó. Esto es en Y, esto es en Y, esto es en Y, esto es en Y. Esto es en y esto es en Y, ¿cierto? Porque estamos en Y. Más la masa de B por la velocidad B final en Y. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar la componente de este vector que termina siendo velocidad B final en Y, todo el vector. Ah, bueno, perdón. Aquí los tenemos en las componentes, ¿no? Entonces no hay necesidad de poner esta Y. Listo. No esperen, muchachos. Estoy bien. Listo. Ahora, esta velocidad A y en Y, ¿sí? Ahí en Y, recuerden que es masa de A
por la velocidad A seno del ángulo que se me genera y la velocidad A inicial va en solo en X y el grado es 0 grados. Aquí en este caso, pues sería seno de 0 grados igual a masa de A, velocidad de A final, que sería velocidad de A, seno del ángulo alfa, más masa de B por la velocidad de B final en Y. Listo. Ahora sí, empezamos a despejar, igual que hicimos ahorita. Masa de A, velocidad A, seno del ángulo, menos masa de A, velocidad A, seno del ángulo, igual a masa de B, velocidad B final en Y. Y esto lo despejan y todo eso lo conocemos. Igual a masa de A, velocidad de A, seno de 0 grados, menos la masa de A, velocidad A, seno del ángulo, sobre esta masa de B que pase a dividir. Y esta es la segunda ecuación. Miren, ya tenemos velocidad B final en X con esta ecuación. Y ya tenemos velocidad B final en Y con esta ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar eso de velocidad B final y esa velocidad en X y en Y. Entonces, como es seno de cero, muchachos, el seno de cero es cero, ¿cierto? Me queda que la velocidad B final en Y será igual a menos la masa A por la velocidad A seno del ángulo sobre la masa B. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Bien, entonces ya tenemos la segunda ecuación del problema de esta colisión elástica y mi primera ecuación de esa colisión elástica. Bueno, vamos bueno, para ustedes determinar, ¿sí? Aquí ya determinamos lo que serían los vectores de velocidad final de B, ¿cierto? Que a la larga son esas dos ecuaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El ángulo, bueno, con esto, con este resultado de acá, eh, la magnitud de ese vector, ¿cómo la calculan? Pues ustedes dicen, pues la magnitud de ese vector velocidad B final es igual a la raíz cuadrada de la componente de la velocidad A final en X al cuadrado más la velocidad B final en Y al cuadrado. ¿Y el ángulo cómo lo determinan? Hombre, pues fácil. Tangente a la menos 1 de la velocidad B final en Y sobre la velocidad B final en X. Y con eso ustedes encuentran la dirección y su magnitud. ¿Listo? Ahora, tenemos esas cuatro ecuaciones que son un poquito al comienzo duras de definir, pero pues ya después uno no las aplica. En el ejercicio de ustedes, muchachos, miren, ¿dónde está? Acá está. Tomarle un pantallazo, como la, aquí para tomar una captura, creo que es acá, no, acá. No, ¿cómo era? Creo que es acá. Ve, tenemos muchachos que se me olvidó cómo es que hago un recorte acá, que le doy acá, así. No, pero pues no copio nada. Hagámoslo a la clásica. Shoot.
Entonces, miren, muchachos, el ejercicio es muy simple, ya después de haber hecho, por eso es que empecé por este lado. Miren, dice, la figura 2 muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A con más de 100 kilogramos, voy a decir que aquí mi sí es igual, voy a tomar uno chiquitico, a 10. ¿Listo? Entonces, el robot A con más de 100 kilogramos, o sea que el robot tiene una masa de A igual a 10 kilogramos. ¿Listo? Se mueve inicialmente a 2 metros por segundo, o sea, la velocidad A en uno inicial, o bueno, aquí la llaman uno es igual a 2 metros sobre segundo. Paralelo al eje X. Entonces el ángulo es igual a 0 grados, que era lo que les estaba diciendo ahorita. Choca con el robot B, este robot B, cuya masa es de 100 medios. La masa del robot B es de 100 medios, es decir, 10 dividido entre 2 me da 5 kilogramos. Y están inicialmente en reposo. Después del choque, el robot A después del robot. Bueno, aquí la velocidad de B, como está quieto, miren, la velocidad B en uno es igual a 0 metros sobre segundo. Chan, chan, chan. En una se mueve después del choque el robot A se mueve a 1 metro sobre segundo, pero miren que el robot A se mueve a 1 metro sobre segundo, que lo pintan acá, es la magnitud, ¿sí ven? La magnitud del vector a velocidad 2 es igual a 1,0 metros al segundo. Ahora sí, es que no alcanzo a leer mucho. En una dirección que forma un ángulo de alfa, miren, nos dan este alfa, alfa igual a 30 grados, con su dirección inicial. Con base en la anterior información, determine los vectores velocidad final para ambos robots. Entonces, los vectores velocidad final para ambos robots tocaría determinar velocidad v del robot y la velocidad a2 del robot. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Y calcula la dirección que forma el ángulo del robot B después de la colisión. Entonces nos toca encontrar estos tres términos que son los que no conocemos. Miren que para el robot A es muy fácil. Vamos a empezar con el robot A. Miren que noten una cosa, el robot A nos da la magnitud, velocidad A2, que es igual a 1 metro sobre segundo, y nos dan el ángulo, nos dicen alfa igual a 30 grados. Entonces ya tenemos el vector, pero en coordenadas polares. Entonces encontremos el vector. ¿Cómo sería? El vector velocidad A2 es igual a 1 metro sobre segundo con ángulo de 30 grados. Listo, ya. Finalizado. En polares. No, profe, quiero hacerlo más complicado. Bueno, hágalo en rectangulares. Entonces, ¿cómo serían rectangulares? Pues BA2 será igual a la magnitud de BA2 por el coseno del ángulo en dirección de I más la magnitud del vector velocidad 2 por el seno del ángulo en dirección de J. Listo, ya. Entonces serían cartesianas. Ustedes despejan, en el caso aquí el ejercicio, creo que la velocidad 2 es 1 metro sobre segundo. Entonces 1 metro, 1 metro. Entonces me queda esto finalmente que la velocidad 2 será igual al coseno de 30 grados en dirección de I más el seno de 30 grados en la dirección de J. Listo, metros sobre segundo. Aquí ya encontramos el robot A. Para el robot B, que fue el que perdió la trayectoria, el que no conocemos ninguno de los datos, lo que utilizamos son las mismas ecuaciones que determinamos acá, muchachos, ¿sí ven? Entonces simplemente es utilizar esta ecuación, velocidad bfx, velocidad, bueno, b2 en el eje x será igual a más a ba inicial, más a ba inicial, entonces sería ba1 menos
A final, o sea, BA2, en este caso inicial es 1 y final es 2. Coseno del ángulo, es decir, coseno de 30 grados. Bueno, coseno del ángulo lo voy a poner así, ahorita reemplazo los valores. Coseno del ángulo sobre la masa de B. Listo. Y para el otro caso, para la componente del vector B2 en Y, es igual a esta misma ecuación, pero este término es cero. Y esto es seno. BA2 seno de alfa sobre la masa de B. ¿Sí? Eso fue lo último que habíamos determinado por acá. ¿Sí? Menos la masa de A, BA seno del ángulo por la masa de B. Uy, aquí se me olvidó, creo que la masa, ¿no? Aquí la masa de A. Masa de A. Y aquí por la masa de A. Listo. Estas son las dos ecuaciones. Calculémosla. Entonces, en mi caso, B2X es igual, en mi caso la masa de A es 10 kilogramos y la masa de B es 5 kilogramos. Entonces aquí sería 10 kilogramos por la velocidad de A, que es que creo que es 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo, menos la masa de A, que es 5 kilogramos, por la velocidad A2, que es 1 metro sobre segundo, por el coseno de 30 grados. Todo eso sobre la masa de B, que es 5 kilogramos, ¿sí? 5, esa es la de 10. La masa de B. Ah, sí, la masa de B, la de 5 kilogramos. Entonces aquí la cometí un error. Que aquí era masa de A, aquí es masa de A es 10 kilogramos. Sobre la masa de B, que sí es 5 kilogramos. Bien. Y la velocidad B2 en Y será igual a menos la velocidad A en 2, que es de 1 metro sobre segundo, por el seno de 30 grados. Todo eso dividido entre 5 kilogramos. Calculo esos números. A ver cuánto me daría. Ayúdenme ahí, muchachos, con esos números. Bueno, esto aquí 10 por 2 me da 20 kilogramos por metro sobre segundo menos el coseno de 30. ¿Cuánto me da el coseno de 30? Busquemos a ver coseno de 30. Profe, una pregunta. En la segunda ecuación no le hace falta la masa de A. Ay, chango, sí, señor, por la masa de A. Se me olvidó acá por 10 kilogramos, ¿no? Gracias. Bueno, ayúdenme. ¿Cuánto me da esos números, muchachos? ¿Cuánto me da ese número? Ah, muchachos. En la segunda ecuación daría 60, profe.
¿En esta? Sí, ¿Cuánto te señor. dio? Sería 60. menos 60, diría yo. Ah, ok. ¿Sí? 60 me dijiste. Sí, señor. Aquí sería menos 60 que en metros. Kilogramo con kilogramo de cáncer a metros sobre segundo. Listo, y para el primero. Ah, listo. Iván me dice, mire el chat, es que no estoy mirando el chat, muchachos. Entonces, la A mí me primera dio ecuación. 18.26 en la primera ecuación. Ok, 26 metros sobre segundo. ¿Listo? Ya con eso, velocidad V2, el vector velocidad V2 sería igual a 18.26 metros sobre segundo menos en dirección de I menos 60 metros sobre segundo. Calculemos la dirección, que es otra cosa que me piden. Bueno, la magnitud del vector B2 será igual a la raíz cuadrada de 18.26 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Esto en metros sobre segundo. Esta razón me va a dar la magnitud. Y el ángulo, que es el beta, el que me pide en el ejercicio, será igual a la tangente a la menos 1 de y, o sea, sería menos 60, sobre x, 18.26. Metros sobre segundo, se cancelan y el dato me va a dar en grados. Listo. Y ya, muchachos, regálenme esos dos numeritos y con eso se terminaría ese ejercicio. Menos 3.28. Menos 3. ¿Este? No, mentira, nos falta. Aquí. Aquí se me olvidó decirles que aquí esto es más menos 60 al cuadrado. Pongámoslo así, mejor. Ahí me equivoqué yo, muchachos. La del ángulo beta me dio menos 73.07. Menos 73.07 grados. Y mira que tiene razón. Menos 73.07 grados. Con respecto al eje X, se podría medir así, menos 73. Si lo queremos en grados positivos, tendríamos que sumarle 360 grados. ¿Listo? Para obtener este ángulo general. Pero el que nos están pidiendo es ese cerrado. Entonces sí, ese quedó muy bien. Muy bien. Si hubiese Profe, superado los 90 grados, entonces me diría que esta vaina estaría por acá. Pero no, 73 es coherente con la respuesta. Listo. ¿Y la magnitud? la magnitud, profe, a mí me dio 62.71. 62.71. Sí, señor. Listo. Está bien. Entonces miren lo fácil que es resolver ese ejercicio, pero teníamos que demostrar que es lo que hicimos acá. ¿De dónde obtener esos términos? Claro, estas colisiones elásticas
Las colisiones elásticas al comienzo son un poquito complicadas porque tenemos que partir del mismo principio de conservación del movimiento como le hicimos en el principio de conservación de la energía. Bueno, muchachos, y para el robot, miren lo que hicimos. Únicamente, como teníamos magnitud y velocidad, calculamos el vector BA2. Y en este caso, para el robot B, lo que hacemos es calcular el ángulo a través de las ecuaciones que encontramos en la diapositiva anterior. Y listo, muchachos. Eso es todo. Por hoy vamos a dejar el CIPAS hasta acá. ¿Hasta qué fecha está la tarea, muchachos? ¿Me recuerdan, por favor? 5 de mayo, algo así, de la primera semana. En la siguiente semana. 5 de mayo. Sí. Bueno, Sí, profe, lo que pasa es que como es el primer CIPAS que hicimos de este módulo, de esta tarea, nos corrimos una semanita. no, ayer hicimos CIPAS también, ¿no? Ah, no pude estar. Qué Pero aquí está la grabación ahí en el Teams. Y ahí expliqué el ejercicio 1, 2, bueno, 3. Entonces, bueno, pensaba que estaba más lejos la fecha de entrega. Entonces, bueno, sigamos trabajando mejor. Vamos a hacer el último ejercicio. Realmente, muchachos, aquí me falta una cantidad de tema por explicarles. Bien. Pero esta unidad tiene bastante tema. Realmente sí, soy consciente de eso. Son temas largos que deberían tomarse un poco más de tiempo para la entrega. Entonces, nada, muchachos. Entonces, así se soluciona ese ejercicio. Y vamos a trabajar entonces un poquito sobre mecánica de fluidos para que Profe, una podamos pregunta. desarrollar el... Señor. ¿Qué se hará entre el 5, o sea, qué se hará en física entre el 5 de mayo y el 15? Entre el 5 de mayo y el 15, la evaluación final. No, la evaluación final es del 15 al 30. Venga, miramos las fechas porque... A ver, yo creo que las tenía acá. A ver. A mirar las fechas porque ahora ya me confundieron, ¿no? Generalmente se dan 15 días para que ustedes repasen y presenten el taller, pero de la evaluación. Solo es un día, ¿no? Pues obvio, o sea, de trabajo de nosotros, pues yo voy a hacer unos IPAs adicionales, que es de repitiendo todo, haciendo webconferencias. Yo voy a hacer la webconferencia final con la directora, entonces ahí vamos a estar ahí de la mano, sacando todo esto. A ver, 1601, IPAs, 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 guías, guías. Ahí, ¿dónde está? Yo lo tenía por acá. A ver, toca abrir el campus. Nadie las tiene ahí en la mano, muchachos, que me den las fechas bien para no tener que abrir el campus. Seis, 9, 6, amarilla. Pues ahí dice que el trabajo uno se entrega el 5 de mayo y el, el laboratorio se entrega el 15 de mayo y la evaluación es el 21 de mayo. Ok, claro, faltaba el componente práctico, sí, señor. Ve, tan raro este año esas fechas. Le recortaron una semana de la entrega de este trabajo. Siempre logro hacer 4 cipas. Yo sí decía, pero ¿por qué estoy tan cortado? Bueno, Semana Santa fue uno, y la siguiente semana fue la directora que hizo la web conference, ¿no? que fue la reunión de Zoom esa toda gigante. La reunión de Zoom, ¿qué? ¿Picante? Toda gigante. ¿Gigante? ¿Por qué?
¿Mucho tema? Algo así. Para eso son los hipas, se supone. Ah, sí, ok. Sí, 8 días. No, entonces sí, trabajemos el cuarto punto, muchachos. Ya me decidí. Igual, pues lo que les digo, yo honestamente yo preferiría no trabajar el ejercicio número 4 porque no se completa bien la explicación del ejercicio número 3. Entonces, pero bueno, en fin, de hoy a noche igual hacemos el CIPAS para el de algodón, aunque yo creo que ya algo le cogieron el tiro, ¿no? Y ese sí, muy interesante. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la mecánica de fluidos. De una manera corta. Entonces, imaginen ustedes que tienen un recipiente que tiene una apertura por ambos lados, ¿sí? Entonces, este recipiente tiene un área aquí A, ya que hay un flujo de agua. ¿Listo? Aquí hay un flujo de agua. Lo voy a llamar JF1. ¿Sí? Entra por acá. Ese mismo flujo que entra va a salir por este otro flujo de agua. ¿Sí? La entrada, lo que entra, va a ser igual a lo que sale. Sin embargo, va a salir con una presión diferente, ¿no? Es como cuando a mí me gusta mucho coger el lavamanos cuando estoy lavando la loza y pellizcar ahí el grifo. Y entonces ahí lo que estamos reduciendo es el área y aumentando la presión. Entonces acá va a tener mayor presión. Listo. Y bueno, esto va a llevar una velocidad 1. Aquí, a medida que se va acercando, pues el flujo de agua empieza a acelerarse porque tienen que pasar todo este líquido a través de este pequeño radio. Entonces, claro, entonces la velocidad 1 necesariamente va a ser diferente a la velocidad en 2. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar bueno, existe un término que se llama caudal. ¿Listo? Que el caudal ustedes lo van a escuchar mucho constantemente, donde el caudal es proporcional al área y el caudal es proporcional a la velocidad. ¿Sí? Es decir, a mayor área, menor velocidad, ¿sí? Y a menor área, mayor velocidad. ¿Listo? Entonces, eso es, porque el área es inversamente proporcional a la velocidad. Aquí sí se utiliza la proporcionalidad de que estamos hablando ayer. Entonces voy a tener que caudal es igual a área por velocidad. ¿Listo? Esta ecuación, guárdenla ahí. ¿Qué pasa? Como el caudal de inicio, ¿sí? El caudal de inicio es todo este riego. Entonces aquí voy a poner aquí que esto es caudal de inicio. Es el mismo, al fin y al cabo, que el caudal final. ¿Sí? Caudal de inicio va a ser igual al caudal final. Es decir, que el área inicial por la velocidad inicial va a ser igual al área final por la velocidad final. Y este pequeñito juego de ecuaciones se conoce como la ley de Pascal. Importantísima esa ley de Pascal. Bien. Una de las cosas que ustedes tienen que entender es la geometría. Depende mucho la geometría. ¿Sí? Miren que en este caso, en el ejemplo, es una geometría circular, ¿no? Es un círculo. Entonces, en los ejercicios les van a dar el radio o el diámetro. Entonces, ustedes tienen que saber que el área de un círculo es pi r cuadrado o el área del círculo es pi por la mitad del diámetro al cuadrado. ¿Listo? Es la misma ecuación. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque lo vamos a necesitar para desarrollar el ejercicio que proponen ahí. Bien. Continuemos, muchachitos. Entonces, dentro de los diferentes ejercicios que ustedes pueden encontrar, van a encontrar mucho algo que se llama también el flujo,
el flujo de agua frente a algún movimiento que realice, o que también se va a conocer como la conservación de la cantidad de flujo. Eso es lo que les estoy diciendo. Con el caudal se determina la cantidad de flujo. Listo. Entonces, existe una ecuación que se llama la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, esta ley, esto de acá es la conservación de flujo. ¿Listo? Y entonces, como se conserva el flujo, también se conserva la masa, ¿sí? O sea, toda la masa de agua que tiene el cuerpo, porque tiene masa, va a ser exactamente la misma que sale. El caudal se da en centímetros, entonces aquí el caudal se da en centímetros cúbicos sobre segundo, generalmente. ¿Listo? Esas son las unidades de caudal. Después de un tiempo, aquí yo les había dicho que había unas relaciones entre presión, velocidad diaria. Llega una ecuación muy importante que se llama la ecuación de continuidad de flujo. Quisiera demostrárselas, pero no alcanzo. Esta ecuación de continuidad de flujo es la que se utiliza para involucrar el término de presión. Y esa ecuación se la pueden encontrar en la literatura como la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli me dice que la presión de entrada más un medio de la densidad por la velocidad inicial al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura inicial en la que esté el objeto va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la presión por la gravedad por la altura 2. Listo. Estas ecuaciones, lastimosamente, lo que les digo, esta ecuación parte y se encuentra a partir de lo que hemos visto de la conservación de la energía. Sin embargo, pues no contamos con el tiempo necesario para de realizarla. Una demostración al menos que me demoraría una clase completa. Pero sería muy chévere explicárselos. Entonces, esta ecuación de Bernoulli y con esta ley de Pascal nosotros vamos a resolver nuestro problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice mi problema? Vamos a copiarlo, yo no me acuerdo qué dice ese problema. Ah, ya lo vi. Entonces me dice, un sistema de riego de una una plantación descarga agua de un tubo cilíndrico horizontal con un flujo D. Entonces nos están dando el flujo. Bueno, el flujo, en ese sentido, es de 5.000 centímetros cúbicos por segundo al inicio. En un extremo del tubo, donde el radio es de R1 igual a sí, bueno, entonces aquí yo les dije R1 es igual a 10 por 10 a la menos 1, entonces en mi caso sería 0.1 centímetros. La presión absoluta del agua es de, la presión absoluta del agua es de 2 por 10 a las 5 pascales. En el otro extremo del tubo se reduce el radio a la mitad, entonces R2 es igual a 0.05 centímetros, en mi caso, ¿no? Y ya, y no nos dan nada más. Entonces, A nos dice, determine qué principio de conservación se aplica en el ejercicio. Pues la conservación de la cantidad de flujo caudal. Eso se puede decir. Esa sería como una respuesta. B. Realiza una representación de la situación.
Miren que me dice, un sistema de riego en una plantación. Entonces, bueno, entonces es un sistema de riego. Entonces, de alguna manera, tenemos ubicado un sistema que tiene un área que es mayor a la salida. ¿Cierto? Y que por acá esto tiene un radio R1. Esto tiene un radio R2. Por acá llega la velocidad 1. Por acá sale la velocidad 2. Aquí tenemos nuestro caudal inicial, nuestro caudal final. Y esto es de 5000 centímetros cúbicos por segundo. Ya, eso sería. Bueno, aunque miren que no nos dan alturas. Si no nos dan alturas, muchachos, esto está sobre el mismo eje. Entonces yo creo que más bien deberíamos pintarlo así. Sí, o sea, la altura final es igual a la altura inicial. Esa es una otra condición porque no nos están dando. Altura inicial, altura final igual a 0 metros. Entonces lo podemos pintar así. Chan, chan, chan. Listo. Ahí, ahora sí. Ahora todo el cuento igual. Velocidad 2, caudal final, y esto tiene un radio R2. Ahora, listo. Ya, con eso hicimos el B. El C, determine la rapidez con que el agua en cada uno de los sale en cada uno de los extremos. Determine la rapidez. ¿Cómo determinamos la rapidez? Pues simple, con las mismas ecuaciones que nosotros ahorita utilizamos. Vamos a utilizar la ecuación más fácil. Vamos a utilizar la ley de Pascal, que me dice área 1 por la velocidad 1 es igual a la área 2, velocidad 2. Miren que es un sistema circular porque nos dan un radio, así es la forma que nosotros sabemos. Entonces, pues el área 1 será igual pi por el radio 1 al cuadrado y el área 2 será pi por el radio 2 al cuadrado. Eso ya se los dije ahorita. Entonces me quedaría pi por el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1 igual a pi por el radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Listo? Miren que pi y pi se cancelan y me queda R1 al cuadrado velocidad 1 es igual a R2 al cuadrado velocidad 2. ¿Conocemos R1? Sí, conocemos R2, sí. Pero no conocemos, pilas acá porque no conocemos. No conocemos, no conocemos las velocidades, ninguna de las velocidades. Sin embargo, recuerden que esto viene de que caudal de entrada es igual a caudal de salida. Y el caudal, si nos le están dando con ese flujo, de 5000 centímetros cúbicos sobre segundo. 5000 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿ustedes qué hacen, muchachos? Fácil. Pues recuerden que caudal, pues caudal 1 será igual a R1 al cuadrado por la velocidad 1. Conocen caudal, conocen el radio, pues entre la velocidad 1 es igual a caudal 1 sobre R1 cuadrado. Listo, profe, y para encontrar la velocidad 2, pues la velocidad 2. Entonces, esta sería la primera ecuación, entonces ustedes despejan. Entonces, en mi caso sería 5000 centímetros cúbicos sobre segundo sobre, ¿cuánto me dio el radio? El radio 1 me dio 0.1 centímetros. Esto elevado al cuadrado. Bueno, y eso me da un número, ustedes lo calculan. Con eso ya tendría la velocidad 1. La velocidad 2, pues tenemos la misma ecuación de acá. Ya conocemos la velocidad 1, pues entonces aquí ahora sí cogemos esta ecuación y despejamos para la velocidad 2. Tendría R1 cuadrado B1 igual a R2 cuadrado B2. Entonces, B2 será igual a R1 cuadrado, paso este a dividir, sobre R2 al cuadrado por la velocidad 1. Y esto sería igual a los datos que me dan allá. El radio 1 es 0.1 centímetro al cuadrado. La velocidad 1, que fue la que acabé de determinar, ¿cierto? Sería
5.000 centímetros cúbicos sobre segundo sobre 0.1 centímetros cuadrados. Esta es la velocidad 1, ¿listo? Esta es la velocidad 1. Sobre el radio 2, que es 0.05 centímetros al cuadrado. Aquí es porque no quiero ponerme a calcular ahorita numeritos. ¿Listo? Entonces, mire, con esto encuentran la velocidad 1, con esto encuentran la velocidad 2. Bien. ¿Qué nos dice el punto D? Determine la presión absoluta. Ustedes nos dicen, determine la presión absoluta. Entonces, ¿cuál sería la presión absoluta? Para ello ya les di la ecuación de Bernoulli. La presión absoluta sería la presión en 2, porque la presión 1 ya la conocemos. Esa sería mi presión absoluta. ¿Listo? ¿Cómo la calculamos? Utilizamos la ecuación de Bernoulli. Entonces, P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la presión por la velocidad perdón, un medio de la densidad, por la velocidad 2 al cuadrado más presión, gravedad por la altura 2. Profe, pero usted habla de densidad. ¿Y qué densidad nosotros vamos a tomar? Recuerden que esto, como los sistemas de riego, pues son riegos de agua, entonces sería la densidad del agua. Igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen, muchachos? Pues cogen la ecuación, miren, esto no tiene altura, entonces estos son 0. Conocen ya la densidad, la velocidad ya la conocen, la presión 1 la conocen, un medio es un número, la densidad la conocen, la velocidad la conocen, entonces despejan P2, eso es lo que tienen que hacer. Entonces eso sería P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esto que está sumando lo pasa a otro lado a restar. Tendría que P2, solo queda solito, pasa aquí a restar P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Ese es el que pasa a restar, menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Noten que aquí un medio de la densidad es factor común porque sigue siendo agua. Entonces pues sería P2 igual a la presión 1 más un medio de la densidad por la diferencia B1 cuadrado menos B2 al cuadrado. Ahí está. Y simplemente despejar, muchachos. Necesitan 3 ecuaciones. De pronto en algún momento tendrán que hacer alguna conversión, pilas con eso. Y ya, muchachos. Así se realiza el ejercicio. ¿Listo? Chicos, nos quedan 40 minutos. ¿Qué quieren? ¿Terminamos el taller hoy? ¿Ya? ¿O Profe, dejamos para la noche? yo tengo una pregunta con respecto a unas preguntas de Algudu. Ajá. Es que no entiendo en el punto número 5, en el último simulador que tengo que hacer de Algudu, su merced, hay una pregunta que dice, ¿qué ocurre si el resorte aumenta su constante de elasticidad y mayor y una menor? Ujú. Eh, Sí, ¿qué pasaría si el resorte tuviese una longitud mayor y una... Ah, ¿qué ocurre si el resorte aumenta su constante elasticidad? Sí, bueno, entonces, sí, ahí sobra el mayor, ¿sí? ¿Qué ocurre si el resorte aumenta su constante elasticidad? A una mayor, creo que ahí se falta eso, a una mayor, es decir, si tiene una constante elasticidad el resorte de 1 Nm, ¿qué pasaría si tuviera una constante el doble o 3 veces más grande? Entonces lo que uno hace es cambiar esos datos en el software. Pues si quieren lo hacemos de una vez, muchachos, y terminamos hoy este taller. ¿Qué dicen? Sí, Ya si en 8 no de haríamos una, IPAs. de una, profe, porque digamos que también tengo dudas con respecto a los resultados que tengo llenando la tabla de energía cinética en las oscilaciones. Bien, bueno, hagámosle rápido y salimos hoy del taller. Entonces, bueno, voy a abrir Algodo.
algo do. Sí, es algo do, ¿cierto? Do. Algo con doble U. Con doble O se lee como U, ¿no? Algo do. Listo, muchachos. Entonces, bueno, venga a ver. Ahí dejo. Listo. Bueno, voy a cambiar de pantalla. Permítanme un segundito acá. Y uso la otra pantalla. Listo. Ahí, listo. Ver, bien. Entonces vamos a hacer la actividad en algo. A ver qué me dice. Realice el proceso de instalación. Bueno, cree un nuevo escenario limpio. Correcto, ya lo creé. En el menú inferior izquierdo. Voy a aumentar esto. En el menú inferior izquierdo, seleccione la opción de bloques, cree dos estructuras rectangulares que sirvan de soporte para el sistema masa resorte. Entonces vamos a utilizar esta herramienta rectangular de esta manera. Listo. Ok, vamos a moverla. Y vamos a crear otra que vaya vertical con la herramienta de cuadrados. Acá, sí, chan. Listo. Y vamos a fijarlas. Listo, bien. Crea una circunferencia de radio superior a 0.2 metros. Entonces vamos a crear una esfera con radio superior a 0.2 metros. Entonces sería 0.3 le voy a poner. Ok. Listo. Y bueno, con un resorte. Y deberá unirlo a la pared fija que creó en el paso anterior. Entonces me toca desplazar esta. Vamos a fijarme por acá. Por ahí acá, yo creo, en la mitad. Sí, ahí está en la mitad. Y cogemos la herramienta de resorte y las unimos. Bueno, esto pilas acá, muchachos, esto sí tiene que quedar bien, o sea, bien derecho. Entonces mi recomendación es inicien desde el centro de la circunferencia. Intenten que se vayan derechito, ¿listo? Ahí, listo. Entonces si ven 2.43 metros. Listo. A continuación, de clic derecho sobre la esfera en la opción mostrar gráfica. Escoja las opciones energía cinética y tiempo. Entonces, listo, ahí está bien. Entonces, ahora, bueno, vuelvo a coger aquí mi selector. Perdón, aquí bueno, cualquiera no importa. Me toca elegir las opciones energía cinética y tiempo sobre la esfera. Entonces, aquí muestra la gráfica. En el eje X, perdón, en el eje... Miren, en el eje Y escoja la opción energía cinética, suma. ¿Sí? En el eje Y, escoja la opción energía cinética y suma. Entonces, en el eje Y, escoja la opción energía cinética, suma. ¿Listo? Ok. Y listo. Y la otra es que en el eje X, ¿qué era? Se me olvidó. Y tiempo. Entonces en el eje X, bueno, el eje X ya tiene el tiempo. Listo. Bien. Ok. Ahora, después de ejecutar la aplicación con la herramienta para arrastrar símbolo de una mano, extienda la esfera a una longitud lo suficiente grande para hacer oscilar el resorte. Después, bueno, y paso 6, después de 10 segundos obtenga la gráfica, listo. Entonces tenemos que obtener esta gráfica. Vamos a tomar la opción de la manita y vamos a estirarlo. Pilas acá. Aquí podríamos hacer una guía para tener... bueno, no, dejémoslo así. Nos va a complicar. Entonces, vamos a arrastrarlo. Vamos a darle play primero.
Si ahí está bien, está sobre el elemento, voy a arrastrarlo. Epa. No, creo que es con este, se mueve. Eso. Lo voy a dejar acá. Y le voy a dar play. 1, 2, 3. Listo. Ahí, ¿sí vieron? Entonces, no es con la manito, es con el de al lado. Lo despejamos una distancia lo suficiente. Si nosotros elegimos aquí la cuadrícula, ahorita tomamos una regla y medimos desde aquí hasta acá cuánto es la distancia, si es necesario. Entonces con esto la desplazamos, dejamos derechito, le damos a ejecutar y 2, 3, listo. Ahí ya tengo mi gráfica, ¿listo? Esa es la gráfica que quiero tener. Ya que nos da cada uno los tiempos, miren, los tiempos. Y miren, nos está dando la energía cinética, vean. Aquí la energía cinética en la parte de arriba es 82.100 joules. Aquí 38.7 joules, 39.6 joules, 17.3 joules, 6.87 joules y 2.383 joules, y así sucesivamente. Entonces, miren que va disminuyendo la energía cinética, ¿sí ven? Va disminuyendo en cada oscilación. Esto se llama amortiguar. ¿Qué pasaría si le quitáramos el aire y la gravedad? ¿Qué pasaría? Vamos a mirar. Siempre me gusta jugar. Esto no lo necesitan hacer, pero ¿qué pasaría? Vale, play. Miren que no hay una afectación directa de la resistencia del aire y la gravedad con el movimiento, pero sí una afectación con respecto a la energía potencial. Listo. Bueno, vamos a dejarlo como estaba antes. Ahí, voy a replicarlo. 1, 2, 3, 4. Listo. Bien. Ya cuando tengo acá mi gráfica, repita bajo las mismas condiciones del laboratorio el experimento 5 veces y registra la energía pico por cada ciclo de oscilación. Entonces, tengo que repetir 5 veces la experiencia. Entonces, voy a hacer la primera. Esta es la primera. Tengo que tener 4 picos. En el primer pico me da 85.162. Entonces acá 85.162. El segundo pico me da 39.615. 39. ¿Qué era? 615. Ah, perdón. Listo. En la tercera oscilación, a ver, aquí sería 17.33. Y en la cuarta sería 6.78. 6.78. Listo. Ahora, hagámosla nuevamente. Eso es lo que nos dice. Démosle play. Si ustedes le dejan el mismo valor, pues les va a dar igual. Pero como esto es una experimentación virtual, entonces la idea es que ustedes intenten arrastrarlo al mismo nivel que lo habían dejado, a ver si tuvimos algún error de paralaje o algo. Entonces aquí vamos a limpiar. Entonces estaba acá. Voy a intentar mover acá. Listo, démosle play. 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces el primero, 91.220. 91.220. La segunda oscilación me da 42.655. 42.655. La tercera oscilación me da 18.767. La cuarta oscilación me da 7.544. Listo. Y así continúo con los otros. Siempre moviéndolo, no dándole aquí atrás como hice yo, sino siempre moviéndolo ustedes con su mano para darse cuenta qué es lo que ocurre con el movimiento. Intentándolo dejar en el mismo lugar. ¿Sí ven? Vuelven y hacen la misma experiencia. Ok. Listo, llenan esa tabla.
Cuando calculan el profe, promedio, ¿cómo van a calcular el promedio? Suman los 4 y los dividen entre 4. Señor. profe, una pregunta. Entonces, entonces, en resumidas cuentas, para llenar esa tabla con con las 4 experiencias, toca extender el resorte en diferentes posiciones o siempre en la misma. Bien, esa es una interesante pregunta. Intentar que sea la misma, pero que ustedes lo muevan, ¿sí? Por lo menos. Aquí, porque le puse cuadrícula, ¿sí? Pero sin cuadrícula, pues sería poner por lo menos, no sé, yo digo, pongámoslo acá. No sé, la distancia que ustedes quieran, ¿no? A limpiar. Entonces, ahí lo puse. Bueno, y me dice, uy, 144,542 joules. Vamos a limpiar. Voy a intentarlo hacer otra vez. Como si ustedes estuvieran haciéndolo en el laboratorio. O sea que la lógica Entonces, es tratar es intentar, o sea, como si estuviéramos en la vida real, es intentar partir más o menos del mismo punto, pero pues con pequeñas diferencias. correcto. Mejor no lo pudiste haber dicho, Leonardo. Sí, exacto. Es de esa manera. Es de esa manera. Sí, intentar que sea una experiencia real, así como como los laboratorios que ustedes han hecho ahí en el curso, ahorita que están en ese componente práctico. Y calculan lo mismo, suman estos 4, calculan la media y esa es la energía cinética por cada oscilación. Muy bien, eso es, intentar. Yo le puse aquí cuadrícula, era para guiar, pero pues la idea no es poner cuadrícula. Bueno, listo. Finalmente nos dice, para un óptimo desarrollo del análisis de resultados, deberá apoyarse de tablas, imágenes, descripción del observado a través del método científico. A través de la gráfica obtenida, porque la primera oscilación es la que contiene la mayor energía. Lo responden. Ayúdenme, ¿por qué creen que la primera oscilación es la que contiene la mayor energía? Porque porque tiene mayor concentración de energía cinética, algo así, ¿cierto? Casi potencial. A potencial. Muy bien, excelente. Es porque está conservando en ese inicio toda la energía potencial elástica, ¿sí? Entonces, claro, entonces el resorte, al estar elongado, ganó energía potencial elástica. Y cuando se empieza a liberar toda esa energía potencial elástica en la primera oscilación, se transforma completamente en energía cinética. Sin embargo, esos cambios de movimiento lo que van a ocasionar es que el dispositivo, bueno, el resorte, empieza a perder energía por pérdidas de fricción y temperatura, como lo vimos la vez pasada, como lo vimos ayer. Muy bien. Las oscilaciones en el sistema masa-resorte son repetibles en una experiencia de laboratorio, precisamente lo que se estaba analizando acá, ¿no? ¿Sí? Estas oscilaciones pueden ser repetibles. Estas oscilaciones, miren, en circuitos eléctricos, ustedes van a encontrar muchos esos sistemas amortiguados. ¿Sí? Cuando ustedes vean esos filtros, pasa altos, pasa anchos, pasa bajos, eso se utiliza bastante. ¿Sí? Todo un sistema amortiguado, ustedes si van a trabajar en mecánica general, ¿sí? No sé, en algún tema de ingeniería mecánica, usualmente siempre se están viendo todos esos sistemas amortiguados. Y el básico del sistema amortiguado es la ley de Hooke, por eso es que se ve aquí. Tercero, ¿qué ocurre si el resorte aumenta su constante elasticidad a una mayor? Yo creo que aquí, a una mayor, a un valor mayor más bien, a un valor mayor y a un valor menor. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ese C, para poderlo lograr. Vamos a guardar, vamos a hacer una experiencia nosotros. Lo vamos a poner aquí en toda la esquina. Ahí y ustedes me van a ayudar con su memoria a recordar ese número. Miren, aquí cuando lo estiré, ganó toda la energía potencial. Lo libero. Me voy a oscilar, listo. Tiene 171,326 joules. Y voy a darle acá. Y vamos a ver. Ah, bueno, aquí al resorte. ¿Sí? Miren, el resorte, este resorte, dándole clic derecho sobre el resorte, me dice que tiene una constante de 56,55 casi. ¿Qué pasa si lo aumentamos? Recuerden el valor de la energía, 171
Ahora aumento la constante de elasticidad del resorte. Y hacemos la diferencia. Ya la aumenté, la dejo acá. Recuerden este valor, 171. Y vamos a darle. Uy, ¿qué pasó? La energía cinética con una constante de elasticidad mayor, miren, ahora es de 1667. ¿Qué pasa con la energía cinética? Aumenta, disminuye cuando la constante de elasticidad es mayor. Cuando la constante es mayor, en teoría aumenta. Aumenta. Y en teoría y en práctica, mira. ¿Sí ves? La energía cinética ahí, 1667. Y en el caso anterior nos dio 177. Entonces aumentó 1000 unidades al aumentar la constante de elasticidad resorte. Ahora vamos a mirar qué pasa si la disminuye. Vamos a limpiar. Vamos a hacer la experiencia otra vez. Vale, play. Ahí se nota, miren. Miren, una belleza. Esa gráfica es más bella aún. Y miren, 29. O sea, si la constante de elasticidad es pequeña, la energía cinética va a ser menor. Cuando la energía cinética es mayor, es porque la constante de elasticidad es mayor. O sea, que la constante de elasticidad es proporcional a la energía cinética del resorte. Del resorte, ¿no? C. ¿Qué ocurre si el resorte aumenta su constante de elasticidad? Ah, bueno, eso ya lo hice. ¿Qué pasaría si el resorte tuviese una longitud mayor y una menor? Vamos a mirar. Entonces, ya hicimos esta experiencia. Vamos a volvernos al caso normal, lo que era acá. Vamos a ver play. Sí, aquí estamos en nuestro caso normal, al inicio. Bien. ¿Qué pasa si aumenta la longitud del resorte? Le doy clic derecho. Resorte. Le voy a aumentar la longitud. Vamos a mirar qué pasa. En la primera oscilación normalmente me dio 151. Ahí, en ese estado. Ahora, ¿qué pasaría? Al aumentar la longitud, ¿cómo se comportará la esfera? Vamos a darle play. Se fue lejísimo, ¿no? Y me dio 7437 joules al aumentar esa longitud. Imagínense. Claro, se debilita, se vuelve más pequeño. Vamos a mandar un poquito más para acá, a ver qué pasa. Démosle play. Bueno, esperen que es que aquí hay algo raro. Esto no debería ser normal. Ahí. Démosle play. Démoslo quieto. Hasta que esté en reposo. Esto es bueno que lo hagan en el software porque usualmente guarda el estado anterior. Entonces, dejémoslo ahí en reposo. Ahora sí. Vamos a aumentarle ahí en reposo el máximo. No, esto no es correcto. Voy a aumentar ahora sí la longitud. Listo. Ahora sí. Y lo voy a estirar hasta aquí y le voy a dar play. ¡Pum! Se va. ¿Sí ven? Claro, porque lo estiré tanto que es parecido al efecto que tienen. ¿Cómo es que se llaman? Los Slinky. Slinky. Ay, se me olvidó cómo era que llamaban esos resortes chistosos con los que uno juega. Ahora, ¿qué pasa si le disminuyo la longitud? Vamos a mirar. Miren cómo pierde energía tan berracamente al aumentarle a disminuirle la longitud. 1.9 joules. Y miren, nosotros teníamos en el estado normal 85 joules. Es decir, que a mayor longitud, menos energía. Y a menor longitud, mayor. ¿Qué? A mayor longitud, perdón, a mayor longitud, mayor energía, y a menor longitud, menor energía. Eso es lo que nos está diciendo. Ah, profe, eso no es porque el resorte de lo largo que es, tiene como mayor, está como tan comprimido que al momento de darle play, pues suelta como esa presión.
Sí, claro, en el simulador. En el simulador tiene ahí esos errores. Pero pues bueno, si quieres pongamos un caso que no sea tan exagerado. Pongámoslo acá, sí. 4, 2. Este caso sí no tendría que enloquecerse como el otro. ¿Sí ves? Listo. Claro, nosotros le dimos energía hacia la derecha, ¿cierto? Miren, igual aquí subió hartísimo, miren. 56 joules. Bueno, claro que no lo lancé desde el punto inicial, sino como desde por acá, ¿no? Ya lo lanzamos desde el punto real. Que era desde acá, ¿no? Ahora sí. Miren, aquí la energía es de... Me está haciendo quedar mal esto. ¿Qué dice? Profe, yo opino lo mismo que el compañero, lo que pasa es que se está descontrayendo el resorte, en cambio en el ejercicio como había longitud, se estaba ahora expandiendo porque estaba muy comprimido. Entonces yo pienso que las fuerzas ahí son como diferentes, ¿no? Una cosa es expandirse y otra cosa es contraerse. Sí. A ver. Una longitud exagerada. Es que no, es que estoy viendo es un problema en el software, muchachos. Ah, listo. Normal, en la mitad. 66 joules. Ahora sí. Listo. En el estado anterior, ahora le voy a poner más largo. 66 joules. Listo, ahí se va, claro. Ahí se va. Pierde energía. ¿Pero por qué? Yo creo que sobre la Tierra no debería hacer eso. Sí, es que queda un estado, yo les había dicho ahorita, queda un estado anterior guardado en el simulador. Porque pues teóricamente, recuerden que la energía potencial en el resorte es un medio. Esperen a ver, cambia acá. Otra vez de pantalla. Porque recuerden, aquí con ecuaciones, por eso es tan importante las matemáticas, para darnos cuenta que tiene un error. La energía potencial del resorte, la energía elástica es un medio de la constante elasticidad por la distancia al cuadrado. Y noten que la energía elástica es directamente proporcional a la constante elasticidad. Es decir, si aumenta la energía elástica, aumentará la constante elástica. Perdón, si aumenta la constante elástica, la energía será mayor. Ahora, en el caso de la energía elástica, para la distancia, miren que cambia al cuadrado. O sea, por eso es que son tan exagerados esos movimientos, por eso es que esas gráficas no dan tan exageradas. Yo creo que el simulador no alcanza a interpretar el movimiento por las constantes tan elevadas que se le asignan. Entonces ya exagera ahí un momento y por eso es que termina desgozándose. Por eso les decía como el caso de los slinkies, es que no me acuerdo cómo se llaman, esos, esos jueguitos. Entonces, claro, miren, si la distancia aumenta, ¿cierto? La energía aumenta con respecto al valor de su raíz, en un término proporcional, a 2 veces al valor de la raíz, despejando aquí, en esta ecuación. Y va a depender de la constante elástica del resorte. Entonces, si va a aumentar, en ambos casos aumenta. O sea, si la energía aumenta, aumenta la constante elasticidad. Si la distancia aumenta, aumenta la energía, pero en diferentes valores. Uno es 1 a 1, una relación 1 a 1, en cambio esa es una relación cuadrática. ¿Listo? Listo, ahora sí. Así es que, muchachos. Esto si quiere pueden justificarlo con las ecuaciones. Pero bueno, no. Si ahí es un problemita ahí del software realmente. De pronto no lo logra interpretar. Bien. Pero bueno, por lo que les digo, de pronto los cambios tan abruptos, la pequeña longitud que maneja el software. ¿Qué es un software? Si ven, a veces uno se confía mucho en los programas y los programas fallan. Pero saber bien la física y saber bien las matemáticas nos ayuda a darnos cuenta de esos problemas.
De pronto en las versiones nuevas, esta versión de algo que tengo es la última versión aprobada para Linux, que yo manejo Linux. Y, y pues de pronto en Windows, que sí tiene unas versiones adicionales, esté ya bien constituida. Entonces, muchachos, pues nada, eso sería todo. Eso sería toda la guía. Creería yo que de hoy en 8 entonces no hacemos IPAs. No entendería por qué. Voy a atender entonces de todas maneras en este horario de 7 a 9 a los estudiantes que tengan preguntas, me pueden escribir ahí al Skype o pues ustedes saben que en cualquier momento yo les respondo. Pero pues mañana de hoy en 8 podríamos trabajar en este asunto. Bueno, pido disculpas por los inconvenientes técnicos. Hoy tuve demasiadas dificultades, primero en la red, después en los micrófonos. Hay días que uno se levanta con el pie izquierdo y hoy fue uno de esos días para mí, hasta me pegué la cabeza, y no es mentira. Entonces, muchachos, pues nada, eh, vamos a hacer unos CIPAs, la otra semana no hacemos para que ustedes les quede ese día y terminen esta guía. Y la siguiente semana les estaré informando para que trabajemos en la evaluación final. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues nada, gracias totales. Así quedamos. ¿Alguna pregunta, inquietud final? No, profe, que ahí le hicimos testing al soporte de Q sin querer queriendo. Ah. Oye, sin querer queriendo. Eso está bien. Eso está bien, así ganamos plata. Mandemos ese reporte al Gudu. Ellos deberían respondernos. ¿Listo, muchachos? Entonces, en ese momento detengo la grabación